Estimados alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a la tercera sesión. En las sesiones anteriores hemos venido desarrollando el tema del aprendizaje. En la sesión pasada hemos compartido algunas estrategias de aprendizaje. También hemos mencionado algunas de las técnicas, en el caso de la lectura. Y la lectura es considerado un instrumento fundamental para el aprendizaje. Hoy hablaremos entonces sobre la lectura, una de las técnicas más utilizadas, ¿no? Y uno de los tipos de lectura, la llamada lectura recreativa. Pero antes de empezar a hablar sobre la lectura recreativa, primero vamos a recordar qué es la lectura, cómo podemos definir a la lectura. ¿Qué es la lectura? La lectura es la actividad intelectual donde intervienen dos aspectos fundamentales, uno de origen físico, mediante la percepción visual de un texto escrito, y otro intelectual, que es el encargado de la comprensión. A esta interacción se le denomina lectura. Entonces, la lectura se dice que es un acto de comunicación, ¿no? Consiste entonces en todo un proceso de obtener y comprender ideas, ¿no? E información almacenada y utilizando alguna forma de lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lectura, no solo es aprender de memoria un párrafo, ¿no?, de un texto, sino sobre todo es comprender, argumentar, ¿no?, cuestionar, ¿no?, esas ideas y con nuestras propias palabras explicar lo que hemos comprendido de ese texto. Ahora, ¿qué beneficios obtenemos al leer? ¿Será importante leer? ¿No? ¿Por qué es importante leer? Conozcamos la importancia de la lectura. ¿Por qué es importante leer? Se ha comprobado que leer al menos 20 minutos diarios nos ayuda a mejorar nuestras destrezas comunicativas, ¿no? Es decir, mejora nuestras destrezas comunicativas. Mejora entonces la expresión oral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, seguridad al hablar acerca de un determinado tema. Entonces, una persona con hábitos de lectura posee autonomía cognitiva, ¿no? Una persona que va a estar preparada para poder aprender por sí misma durante su vida. Además, también dice, nos ayuda a enriquecer el vocabulario. Claro, ¿no? Enriquece nuestro léxico, ¿no? Es decir, cuando leemos constantemente, ¿no?, nos damos cuenta que nos aporta muchas palabras que desconocemos, muchas palabras desconocidas, y vamos a aprender esas nuevas palabras. Y de esta manera se nos hace mejor el uso de nuestro idioma, ¿no? Y a su vez también nos ayuda a mejorar en la ortografía, en la redacción. Desarrolla nuestra capacidad de análisis. Claro, cuando se lee, se piensa, se reflexiona, ¿verdad? Se pregunta, esperando respuestas, ¿no? Nos ayuda a pensar con claridad y a resolver problemas. Además, también es eficaz, ¿no?, en el aprendizaje de aprender y estudiar, pues, ¿no? Ejercita nuestra mente. Claro, porque la función cerebral se intensifica, ¿no?, y uno se beneficia, porque la inteligencia es el resultado de todos esos procesos mentales, ¿sí?, desarrollando pues en los seres humanos habilidades para podernos comunicar de manera oral y
escrita. Por eso de esta frase, cuando dice leer, nos hace inteligentes, ¿no? Entonces, es muy importante y necesario crear hábitos de lectura, ¿no? Crear hábitos de lectura. Ahora pasemos al tipo de lectura recreativa, ¿no? Es un tipo de lectura recomendada, que nos va a ayudar a crear hábitos de lectura, ¿no? Esta lectura recreativa es recomendada porque se realiza con el fin exclusivo de disfrute o entendimiento, ¿no? Entonces la lectura recreativa es el método de lectura que tiene como objetivo disfrutar de un texto. También es conocido, se le conoce como lectura literaria, ¿no? Y es un tipo pues de lectura donde no hay lugar para las reglas, ¿no? O para las técnicas, ¿no? Entonces este tipo de lectura ya se realiza con el fin exclusivo de disfrutar, ¿no? Entonces cada persona podría leer un texto en la manera que le resulte más conveniente. La única regla, ¿cuál es? El disfrute, ¿no? Disfrutar. Ahora, si bien es cierto, es una lectura entretenida y placentera, va a tener un beneficio, porque va a permitir comprender mejor lo que se está leyendo, ¿no? Y obtener así también conocimientos con escritura, ¿no? Conocimientos tanto en escritura como en ortografía y gramática, ¿no? Claro que algunas personas no siempre leen por recreación o por placer, aunque debería ser así, ¿no? Pues sabemos que hay investigaciones que se ha demostrado que los lectores que leen con motivos recreativos son más propensos a convertirse en mejores y más motivadores lectores, ¿no? De todo tipo de textos. Por su parte, aquellos que leen solo por aprendizaje, o por obligación, o por búsqueda de información, disfrutan muy poco de los textos que leen. Entonces, con este tipo de lectura recreativa, no solo se aprende, sino que también se desarrolla la capacidad de razonar y de redactar, ¿no? Con buena ortografía. Eso es una técnica muy recomendable. Yo sé que muchos de ustedes también la ponen en práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque eligen pues, algunos de los textos para practicar este tipo de lectura. Veamos cuál es el objetivo de la lectura recreativa. ¿Cuál es el fin o el propósito de la lectura? El propósito de este tipo de lectura es disfrutar. Ya lo dijimos, pues la lectura recreativa se realiza por placer, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de texto se puede leer? ¿Cuáles son los textos recomendados en este tipo de lectura recreativa? Se puede leer todo tipo de texto, ¿no? El texto que más le guste al lector, ¿no? Por ejemplo, muchos les gusta leer historias, ¿no? Porque se identifican con los personajes. Otros leen cuento, puede ser una noticia, una novela, un poema. Entonces, estos son algunos de los textos más elegidos para practicar la lectura recreativa, ¿ya? También pueden ser las leyendas, pueden ser los mitos, ¿no? El recorte periodístico, etcétera, ¿no? Con este tipo de lectura, entonces, tú de alguna manera te vas a sentir motivado para crear hábitos de lectura y poder elegir también otros textos, ¿no? Y así ir logrando un mejor aprendizaje, ¿no? Ahora, si hay beneficios, ¿no? Si hay ventajas de la lectura recreativa. La lectura recreativa en la comprensión de textos, ¿no? Es ventajosa, ¿por qué? La lectura recreativa porque por medio de esta técnica el lector puede ir reflexionando mientras lee, ¿no?
y al estar interesado podrá memorizar mejor todo el texto. Entonces, comprender lo que se está leyendo es algo sumamente importante, ¿no? Pero el requisito aquí es que debe haber un interés por el tema, ¿no? A veces resulta difícil concentrarse, ¿no? Y llegar a comprender plenamente las ideas, ¿no?, escritas ahí. También se debe aplicar esta técnica, y es muy recomendada, cuando se deba realizar algún resumen o síntesis del texto, ya que al leer sin reglas ni modalidades especiales, sino de la forma en la que más le guste, se podrá comprender mejor la información expuesta y así crear un nuevo texto ya con expresiones propias, ¿no? Entonces, hemos dicho que no siempre se tiene la posibilidad de disfrutar del texto que se debe leer y comprender, pero debe ser posible, ¿no? Se debe sacar provecho de la lectura recreativa para así tener una mejor lectura comprensiva, ¿no? Hay que tratar de disfrutar de lo que estamos leyendo. Entonces, es muy recomendable la lectura recreativa. ¿Cuáles son algunos consejos para la lectura recreativa, para sentirnos motivados, incentivados, ¿no?, a practicar este tipo de lectura? Se te recomienda, pues, escoger libros con temas de interés, ¿no? Pueden ser poesías, pueden ser cuentos, leyendas, o el tipo de texto que tú prefieras, ¿no? También debes dedicar un tiempo para leer tranquilo, ¿no? Se puede leer en cada tiempo libre, ¿no? Pero lo mejor es dedicar un tiempo especial para disfrutar de una buena lectura, ¿no? También recomendable es que escoger el lugar donde puedas leer, ¿no? Que no tengas distracciones, que no tengas molestias, ¿no? Entonces debe ser un sitio cómodo, ¿no? Y donde estés más a gusto para que tú puedas concentrarte mejor, ¿verdad? Bueno, se te sugiere a leer pues de todo, ¿no? A veces no importa, decimos, el tipo de lectura que hagamos, ¿no? De los medios que efectuemos. Lo más importante es de alguna manera crear hábitos de lectura. Te recomendamos también cómo se puede realizar, ¿no?, una buena lectura, ¿no? ¿Cómo se realiza una buena lectura, ¿no? Bueno, si no posees el hábito o la habilidad de leer, puedes utilizar, ¿no?, antes, durante y después, estos pasos que tenemos aquí, ¿no? Primero, pues, establecer el propósito de la lectura, ¿no? Lo que tienes que hacer es dejar claro, ¿no?, el por qué o para qué vas a leer, ¿no? Para qué te va a servir leer. Entonces, tienes que definir bien, ¿no?, cuál es tu propósito de la lectura. Examinar e inspeccionar los textos que integran el libro. Es recomendable que siempre cuando vas a leer un libro, pues dar un vistazo rápido a los textos escritos, ¿no?, que contiene el libro, ¿no?, ya sea el capítulo o capítulo que estás leyendo, ¿no? También es que te cuestiones y preguntes, ¿no? Siempre que termines de leer un párrafo, ¿no?, muy extenso, claro está, pregúntate, ¿no?, ¿de qué habla este texto?, para que se le grabe bien lo que está leyendo. Importante buscar el significado de lo que se está leyendo, ¿no? Buscar el significado de las palabras, ¿no? Expresa lo que vas leyendo, ¿no? Trata de hablar contigo mismo acerca de lo que estás leyendo, cuestiónate, profundízate, ¿no? Y toma notas y apuntes. Finalmente da un repaso, ¿no?, a lo estudiado, haciendo lecturas de los capítulos para que refresques los conceptos que ya has sido leído. Muy bien, son algunas de las recomendaciones, estimado alumno, que se te dan para poder crear hábitos de lectura, ¿no? Espero entonces que pongamos en práctica toda esta técnica o este tipo de lectura llamada recreativa, porque poco a poco así vamos a ir creando hábitos de lectura para mejorar nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias
Cuídate mucho, ya sabes, pórtate bien.